Pues muy buenos días, hermanos. Es un gusto, es un placer, es un honor estar aquí con ustedes compartiendo la palabra y híjole, cómo el Señor acomoda todas las cosas. He de confesarles que este mensaje me costó mucho, mucho trabajo, porque quiero compartir tantas cosas que tratar de centrarlas en una sola es muy complicado. Y en la mañana que estábamos orando, el pastor oraba precisamente sobre el Evangelio, predicar el Evangelio, hermanos que se han alejado quizás de la fe y que nosotros tenemos una gran responsabilidad, pues no pudo haber sido mejor introducción que el mensaje que les voy a compartir. Incluso hasta luché con el título del mensaje, le puse varios nombres, quedó Vivir el Evangelio hace la diferencia, pero en la mañana me desperté y tendremos que cambiar el nombre porque creo que más bien es Recuérdate el Evangelio. Ese sería más bien el nombre de este mensaje que les quiero compartir. Y quizás va a parecer que no tiene como un sentido, quizás va a parecer que estoy como un tanto divagando, pero ojalá puedas comprender el propósito que es ese, que recuerdes el Evangelio. Amén. Así que antes de que comencemos, ponemos este tiempo en manos de Dios para que sea Él el que bendiga este tiempo y su palabra sea sembrada en tu corazón. Así que inclina tu rostro, por favor, cierra tus ojos para que nada nos distraiga. Mi Dios, esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno en gran manera y nos permite, Señor, estar aquí escuchando tu palabra, disfrutando tu palabra y sobre todo, danos, Señor, esa convicción de poder atesorarla, mi Dios. Sabemos que tu palabra es viva, Señor, es eficaz y que penetra hasta lo más profundo de nosotros, Señor. Y queremos eso, Padre, que tu palabra que esta mañana se comparta hoy nos transforme, nos remueva, Padre, de tal forma que corte todo aquello, Señor, que no tiene que estar en nosotros, para que tú seas exaltado en nuestra vida y podamos darte gloria y honra, Señor. Este tiempo es tuyo, lo ponemos en tus manos, Señor, y utiliza a este siervo, Padre, para que sean tus palabras hablando y no sea mi propia naturaleza, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, pues comencemos este mensaje y te pido que sí abras muy bien tus ojos, abras tus oídos y que estés muy, muy, muy atento para que no pierdas el propósito de este mensaje. ¿Cuántos recuerdan esa canción de Jesús Adrián Romero que decía, que se llamaba ¿Qué sería de mí? ¿Se acuerdan cómo comenzaba? ¿Qué sería de mí? ¿Sí que? Si no me hubieras alcanzado. Y ahora todos juntos. ¿Qué sería de...? No, no es cierto. Vieras... Gracias, ya vi que son de la vieja escuela algunos. Gracias, pastor, no pongas el desorden, gracias. Ya entendimos el punto, que eres fan. ¿Va a haber gira? No, no es cierto. Este, y seguramente en algún momento de tu vida te has hecho una de estas dos preguntas. ¿Qué sería de mí si el Señor no me hubiera alcanzado? ¿Qué sería de mí si realmente no nos hubiera perdonado? ¿Dónde estaría yo si realmente no me hubiera Él atraído a su amor? Y si eres muy honesto contigo y cuando respondes esta pregunta, debería conmoverte el corazón y debería incluso hasta apenarte. Porque ¿quién mejor que tú sabe cuál es la vida anterior que tenías? ¿Quién mejor que tú sabe qué tipo de vida llevabas? Cuando yo me he hecho esta pregunta, de verdad me avergüenzo de lo que hacía y dónde estaría, qué estaría haciendo, no lo sé, seguramente no estaría aquí. Y eso te lleva a recordar cómo era tu vieja naturaleza, ¿verdad? Nos hace recordar cómo éramos, qué vicios teníamos, qué pecados practicábamos y un sinfín de cosas. Y miren, Pablo en la Escritura nos hace una radiografía perfecta de lo que tú y yo éramos. Me ha gustado decir esto varias veces, que la iglesia está llena de ex-men, ¿verdad? Antes era
ex borracho, perdón, soy ex borracho, soy ex adúltero, soy ex iracundo, soy el ex de algo, ¿no? No el ex de alguien, el ex de algo. Y Pablo en la palabra nos hace esta radiografía y saca tu Biblia, por favor, y ábrela en Primera de Corintios y vamos a leer Primera de Corintios 6 de 9 al 11. Y si ya estás ahí, acompáñame con tu mirada y dice Primera de Corintios 6 de 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Tú eras injusto? Sí. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Vamos a Efesios 2 ahora del 1 al 3, ahí adelantito. Dice Efesios 2 del 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero espérense, que todavía no acaba Pablo con esta radiografía. Vamos a Colosenses 3, de 5 al 9, un par de libros más adelante. Colosenses 3, del 5 al 9. Si ya estás ahí, igual sígueme con tu mirada. Colosenses 3 de 5 al 9. Hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: la ira, el enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No se mientan los unos a los otros. Y por último, Tito 3:3. Tito 3:3. Muy chiquito, si quieres lo leo muy rápido. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ouch. Esta es una radiografía perfecta de los incrédulos y quizás tú no encajas en todas estas categorías, pero seguro muchos sí los practicabas. Gloria a Dios que ya no eres así, ¿verdad? Y si esta mañana estoy aquí enfrente es porque yo no soy mejor que ustedes, sino que soy igual un pecador como ustedes. Y todos deberíamos recordar en algún momento que lo fuimos, pero que ya no practicamos ese pecado, ¿cierto? ¿Cuál es la consecuencia de este tipo de vida? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, si le hablo a los miembros de esta iglesia Vineyard, creo que todos hemos dejado esta vida vieja, ¿cierto? Y si tú aún no eres miembro, pues considera qué es lo que necesitas hacer para poder ser miembro de una iglesia. Ahora bien, ¿cómo es que tú llegaste al Evangelio? ¿Alguien se recuerda cómo llegó al Evangelio? Quizás alguien te compartió
en la escuela, en el trabajo, en la calle, en el metro. Antes era muy común en el metro ver predicadores que se subían y predicaban y todo el mundo los tachaba de locos, ¿cierto? Pero alguien te compartió el evangelio, quizás te dieron algún folleto, te invitaron a alguna iglesia y tú asististe. Bueno, sea la forma en la que tú hayas llegado al evangelio, el Señor dispuso ese tiempo y por su gracia es que tú y yo hoy lo conocemos. Amén a eso. Jesús nos llama a todos por igual. No hace acepción de personas y dentro de ese llamado viene todo tipo de individuos. Unos se quedan en calidad de seguidores y otros tantos en calidad de discípulos, es decir, que realmente entregan su vida a Jesús y lo confiesan como su Señor y Salvador. Y quiero ilustrar este punto yendo a Juan 6, 22 al 59 y quiero que seas paciente, porque dentro de este texto hay muchas verdades, muchas enseñanzas muy profundas, pero voy a tomar los puntos importantes de lo que quiero ilustrar. Vamos a Juan 6, 22 al 59. Avísame cuando estés ahí para que me sigas con la mirada mientras voy leyendo. Y en lo que llegas ahí te voy a poner en contexto este libro de Juan. Juan lo escribió en mente con el tema de presentar a Jesús como Hijo de Dios. Y eso no lo tienes que olvidar en ningún momento. Juan presenta a Jesús como Hijo de Dios. ¿Qué está pasando en el versículo 22? Antes, ¿cuál es el contexto? Jesús venía de alimentar a los 5,000 ¿con cuántos panes? Con 5 panes y 2 peces. Era tarde, le dicen sus discípulos, Señor, creo que es momento de que despidas a la multitud. Él dice, no, aliméntenlos vosotros. Siéntense, y los sentaron y eran más de 5,000 personas. Digo más de 5,000 porque ese recuento solamente se hace sobre varones. No se contaban a niños ni mujeres. Así que, ¿cuántos eran? Pues por lo menos el doble, ¿no? Pensando que cada hombre llevaba a su esposa. Así que era muchísima gente. Y es lo que acababa de pasar un día anterior. Y ahora sí entramos al verso 22, donde dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberías, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. 25. Y hallándole esta multitud, halló a Jesús al otro lado del mar. Le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque éste señaló Dios al Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y aquí quiero hacer una pausa, hermanos. ¿Qué está pasando en todo esto? Jesús está haciendo una distinción, está reclamando muy fuerte a todas las personas que lo estaban siguiendo. Dicen, ustedes no vienen a mí porque quieren escuchar más de la palabra, porque ustedes no creen en mí. Ustedes vienen porque acabo de alimentarlos el día de ayer y seguro hoy tienen hambre.
Ustedes están buscando todas las bendiciones y aquello material que yo les puedo dar, pero no están buscando lo verdaderamente importante, que es que tomen mis palabras y que vean y que crean que yo soy ¿qué? El pan de vida, que yo soy aquel que puede transformar su vida si tú entregas tu vida al Señor. Es una reprimenda muy fuerte. Por eso en el verso 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Aquí Jesús lo que les está diciendo a toda la gente, a la multitud, incluyendo sus discípulos, es que tú tienes que venir al Señor. Y tú tienes la garantía que cuando tú llegas al Señor, Él nunca te va a echar fuera. Los que creen que la salvación se pierde, les tengo noticias. La salvación no se pierde, porque todo lo que el Señor, lo que el Padre ha entregado en la mano de Jesús, nadie lo podrá arrebatar de su mano. Así que tú tienes que sentirte seguro que si tu vida ha sido transformada y la has entregado al Señor, siéntete seguro de que Dios está contigo y de que le perteneces. Amén. ¿Cuántos se gozan de esto? De verdad, es una cosa preciosa. Tú has llegado a los pies del Señor y jamás te va a estar echando fuera de su presencia. Vamos a seguir leyendo a partir del verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y todo el que a mí viene no le echo fuera. 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús responde, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y me quiero detener igual aquí un segundo, porque estos versículos son paralelos, el versículo 37 y el 44. El 37 que leímos que decía, todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y el 44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ok, ¿qué está diciendo Jesús? Que Él es el que atrae a las personas, no tu propio esfuerzo, no tu propia inteligencia. Y cuando pones especial atención en esta palabra, traer, viene del griego que significa helko, y es sacar, arrastrar, propiamente inducir, atraer, enfatiza el poder que tiene la fuerza de atracción. Metafóricamente, para atraer por el poder interno, conducir, impulsar. Es decir, que esta palabra atraer es arrastrar. Literalmente lo que el griego está diciendo es que nadie puede venir a mí si el Padre no lo arrastra. Y no sé tú, pero gracias a Dios, gracias que nos arrastró, porque ni tú ni yo éramos capaces de buscar a Dios, ¿verdad? Ni tú ni yo éramos capaces de dejar todos estos pecados que acabamos de leer primeramente. Esta radiografía que hace Pablo de cómo es la condición humana caída, gracias a Dios, ya no eres así, ¿cierto? Y que quede claro que si tú has llegado a Cristo, no es porque tú hayas podido hacerlo, no es porque tú hayas sido suficientemente inteligente, porque tu moral fue una moral elevada, porque tú eres capaz de dejar tu pecado. No, mi hermano, no sea ese tu pensamiento. Tú y yo somos inútiles. Somos inútiles. No puedes ni dejar de tomar coca. No puedes dejar ni de comer unas papas fritas. No puedes dejar de levantarte de tu cama tarde, mucho menos vas a poder dejar la lujuria y todos esos pecados tan horribles y espantosos que practicamos alguna vez. ¿Están conmigo? Así que gracias a Dios a que Él nos ¿qué? Arrastra. Literalmente Él nos arrastra. Significa que Él ha puesto su poder interno en nosotros para poder ¿qué? Buscarle. Toma un segundo.
Y recuerda cómo fue que llegaste al Evangelio. ¿Alguien te invitó a la iglesia pensando? Pero cuando estabas acá, sentiste cómo tu corazón ardía. Y dijiste contra toda tu humanidad, tengo que estar acá. No puedo seguir mi vida de pecado. Estoy harto, me desmorono por dentro. Yo sé que necesito a Dios. ¿Y eso tú lo dedujiste con tu intelecto? No, lo hizo el Señor. Y ahí se plantó la semilla para que tú empezaras a dejar ese pecado espantoso que te ataba al mundo y que te mantenía muerto en vida. Así que esta palabra es sumamente importante. Arrastrar. Dios te arrastró. Y siempre que leo esto, me imagino como si el Señor te tomara de los cabellos y te arrastrara como ven a la sinagoga, no, ven a la iglesia. Pero no es así. Solo es que pone en ti este deseo en el corazón de buscarle y de que rindas tu vida a Él. Amén. ¿Es así? ¿Fue así contigo? Yo creo que sí. Yo quiero pensar que sí. Si estás acá sentado y eres miembro de esta iglesia, es porque has entendido que tu vida vieja ha pasado y que eres nueva criatura, ¿cierto? Así que en este texto que acabamos de leer, el Señor está haciendo distinción de dos personas: los discípulos y los que son seguidores. Una multitud siempre rodeó a Jesús y cuando tú lees los evangelios, una multitud lo estaba rodeando y dentro de esa multitud había discípulos. Ojo, los discípulos no se refiere solamente a 12 apóstoles. Tenía, dice la escritura, muchos discípulos. Es como si todos estuviéramos acá, todos somos discípulos de Jesús. Pero solo escoge al pastor Daniel porque es el más ungido y el más poderoso espiritualmente. Y dice, tú vas a ser mi apóstol, ¿no? Entonces, lo que quiero ilustrar es que dentro de las multitudes que seguían a Jesús, había discípulos, gente comprometida con Dios y que estaba dispuesto a escuchar su palabra. Y vimos que cuando el Señor confronta en el versículo 26, dice, de cierto te digo que me buscan porque no han visto las señales, sino porque comieron pan y os saciasteis. Lo que está diciendo el Señor, tú estás acá por lo que tú puedes obtener de mí, no porque el Señor te haya arrastrado hacia mí. Así que un seguidor se distingue porque llega, porque sus bendiciones espirituales, sus bendiciones son las que buscan estas personas o las promesas o beneficios que Jesús puede darles. Los seguidores buscan siempre qué puede hacer Dios por mí. Y lamentablemente, mis hermanos, y esto hay que denunciarlo y toma el coraje y el valor de hacerlo, que se está vendiendo en el mundo un evangelio barato. ¿Qué dicen? Ven a Cristo. Tu problema se va a arreglar. Ven a Cristo, vas a ser sano de toda tu enfermedad. Ven a Cristo, tus problemas financieros se van a acabar mágicamente. Pues como si Dios fuera un genio de la lámpara mágica. Eso es rebajar el evangelio y así hay que decirlo tal cual. Cristo no son panes y no son peces. Cristo es ¿qué? Pan de vida. Es vida eterna. Amén. ¿Sí están acá conmigo? No es regaño. Es que me apasiona esto y no sé, quiero transmitir esta emoción con ustedes. Entonces, hay seguidores, los seguidores siempre van a la iglesia a buscar qué es lo que pueden obtener de la iglesia, qué es lo que pueden obtener del Señor, qué es lo que el Señor puede hacer por ellos. Señor, ¿qué me vas a dar? Y yo voy a estar aquí los 7 domingos del mes, ¿no, verdad? Los 4 domingos del mes. Todos los domingos, los 52 domingos, voy a estar acá, Señor, si tú me das y me haces el milagrito. En cambio, ¿qué hace un discípulo? Un discípulo son aquellas personas que buscan ¿qué? Aprender del Señor, que tratan de vivir como Jesús, de poner en práctica lo que Jesús hizo. Ellos se preguntan más bien, ¿qué puedo hacer por Dios? Un hijo de Dios forzosamente es un discípulo, al menos debería serlo.
Un hijo de Dios forzosamente es un discípulo, o al menos debería serlo. Y parece quizás un tanto tonta la pregunta al decir, ¿qué puedo hacer yo por Dios? ¿No crees? ¿No te has preguntado eso? Si Dios es rey del universo, lo leímos en la mañana, si es rey y le pertenece todo lo que en la tierra hay, su plenitud y todas las personas que en el mundo habitan, si lo leímos en el Salmo en la mañana, ¿qué puedo hacer yo por Dios? ¿Qué puedes hacer por Dios? Llevar una vida íntegra. ¿Qué puedes hacer por Dios? Honrarlo, obedecerlo. Eso es lo que tú y yo podemos hacer por Dios. Sigamos dentro de nuestro texto. Leamos ahora del 60 al 69. Miento, sigamos desde el 41. 41. Murmuraban entonces de los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está que en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Jesús está reforzando que Él es el que los arrastra. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida eterna. No tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo que Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues que, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso oírlos también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, ese Simón, ese Pedrito. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres ¿qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué está pasando en todo este texto? El punto de este texto es resaltar que ni tú ni yo podemos venir al Padre si Él no nos trae primero. Que es mucho mejor lo que Jesús nos puede ofrecer que lo que el mundo nos puede dar. Cuando caía el maná del cielo, ¿qué tenían que hacer los judíos?
Tenía que salir de sus tiendas, recoger para sí y acabarse ese día todo lo que habían recogido y no podían guardar. Un esfuerzo humano. Jesús dice aquí, a ver, ustedes se creen mucho porque son hijos de Abraham. Ustedes se creen mucho porque fue Dios quien los escogió. Ustedes no están aceptando mi doctrina porque no creen que yo soy el Hijo de Dios. Y quieren con su esfuerzo humano agradarme para que yo les dé aquello que están pidiendo y saciar sus necesidades. Pero Dios tiene un pueblo espiritual. Por eso, el que no come mi sangre y el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. ¿Cómo es que se puede comer la carne de Cristo y beber la sangre de Cristo? Cuando tú estudias esta frase significa tener una relación íntima con Él. Es que lo que está haciendo el Señor es que tú tienes que fomentar una vida de oración y pegada a Él para que tú puedas tener una relación íntima con nuestro Señor. Dentro de esta relación íntima que tenemos con Dios, les decía hace rato, ¿cómo podemos agradar al Señor? ¿Qué es lo que nos toca hacer? Obediencia y honra, ¿cierto? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre obediencia y honra? ¿Cuál es la diferencia entre obediencia y honra? ¿Alguien sabe? Sabemos que son cosas diferentes, ¿cierto? Voy a ponerles un ejemplo. Yo llego todos los días de trabajar, entro por la puerta de mi casa a su casa, estoy cansado, me duelen los pies y veo a mi hija que está sentada viendo la televisión y yo le digo, hija, por favor, ve a mi cuarto y trae mis pantuflas. Sabemos que la obediencia consta de 3 pasos, ¿cierto? Tiene que ser inmediata, de forma completa, con buena actitud. Vamos a pensar que ella lo hace así. Se levanta, con buena actitud, toma las pantuflas, va conmigo y me las pone. Me dice, aquí están, papá. Yo agradezco y digo, muchas gracias, hija. ¿Obedeció? Sí, sí obedeció. Días después, vengo otra vez de la calle, del trabajo, me duelen los pies, me están matando los zapatos. Y nuevamente, cuando entro por la puerta, yo no tengo que decir nada. Mi hija se levanta de donde está, corre al cuarto, toma mis pantuflas, me dice, papá, siéntate, quítate los zapatos y aquí están las pantuflas. Toma mis zapatos y se los lleva al cuarto. ¿Cuál fue la diferencia entre los dos casos? Nace del corazón, pero esencialmente una obediencia conlleva un mandato. La obediencia implica una orden. La honra no. Yo no tuve que decirle nada a mi hija para que ella fuera e hiciera lo que sabe que tiene que hacer. Así que esa es la diferencia entre la honra y la obediencia. La obediencia implica un mandato, una orden, y la honra nace del corazón sabiendo que tienes que hacer lo que debes hacer. Esa es la diferencia. Cuán honrosos se sienten los padres cuando sus hijos van a casa de alguien, ¿no? Y tú no le tienes que decir a tu hijo, compórtate, por favor. Utiliza los cubiertos cuando comas. No metas la mano a la sopa, ¿no? Y cuando recoges a tu hijo en la noche y le preguntas a la mamá que estuvo con tu hijo, te dice, se portó muy bien. No tuve que decirle que no comiera con las manos. No tuve que decirle que se lavara las manos, ¿no? ¿Cómo te hace sentir a ti como padre? ¡Wow! Eso es honra. Eso es honra. Y Dios lo que quiere es que le honremos. ¿A quién te recuerda la honra? ¿Qué personaje de la Biblia? Un corazón que honra. A David. David dice la escritura que era un hombre conforme al ¿qué? Al corazón de Dios. Oye, pero David era adúltero. David asesinaba. David tuvo muchas esposas. ¿Y ese es el hombre que es que tiene el corazón de Dios?
¿Por qué tiene el corazón de Dios? Porque honró al Señor. ¿Cómo? Propuso en su corazón hacer un templo. Porque antes el arca donde se encontraba en tiendas. Y él dice, no puede ser que yo habite en un palacio, parafraseando, y el Señor habite en una tienda. Haré un templo para él. ¿El Señor se lo pidió? No. ¿De dónde salió? Del corazón de David. Por eso dice el Señor, ese es el hombre que sé que tiene mi corazón. Ese es el hombre que me honra. Porque está haciendo algo que yo no le pedí por darme gusto. Esa es la honra. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. No crean que me he salido del punto. Simplemente es que si tú recuerdas perfectamente cómo era tu vida, cómo es que el Señor te ha arrastrado, cómo es que te distingues de ser un seguidor a ser un discípulo es forzosamente, ¿qué dijimos? Un hijo de Dios, y un hijo de Dios honra y obedece a su Padre. Un hijo de Dios honra y obedece a su Padre. Y el día que tú decides por el Señor, y si no claudicas, comienza tu carrera cristiana. Comienza tu carrera. Si tú has decidido seguir a Cristo, si realmente has sido arrastrado, traído por Él, has comenzado la mejor carrera de todas. Una carrera que solo los hijos de Dios podemos correr. Y supongo que ya sabes a dónde voy. A muchos les suena Hebreos 12, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están acá conmigo? ¿O ya los perdí? ¿Qué dice Hebreos 12? ¿Recuerdan? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ¿qué? No se canse hasta desmayar, sino que no se canse hasta desmayar. Ay. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Si tú eres hijo de Dios, has comenzado la mejor carrera de todas. Amén. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Una vez que tú eres atraído a su presencia, que eres atraído a Él, tienes que poner los ojos delante de Dios. En Jesús. Porque es el que te va a dar ánimo. Él te va a dar ánimo para correr esta carrera con paciencia. Ahora bien, no sé si tú te has preguntado, ¿cómo se corre una carrera con paciencia? No, tú ves los maratones y cómo van. Es rápido, ¿no? No creo que digan, voy a llegar con mucha paciencia, pero voy a llegar. No, una carrera se corre porque quieres ser el primer lugar. Ahora bien, no sé cuántos de aquí han corrido estos maratones en la Ciudad de México, no sé, 48 kilómetros, 5, 10, no lo sé. Yo nunca he corrido alguno, honestamente. Pero para que tú corras esa carrera tienes que, ¿qué? Que prepararte, mentalmente y físicamente, por supuesto, ¿cierto? ¿Y qué es lo que estábamos leyendo ahorita en Hebreos 12? Que dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Yo nunca he visto un corredor de maratón que traiga de esas petacas de los campistas, ¿no? Que luego son más grandes que ellos. Ya son, aquí la traen en la espalda. Yo nunca he visto una persona que corra un maratón que traiga esa maletota en la espalda. ¿Qué traen? Cuando mucho una cangurera de esas pequeñas, ¿no? Y traen ropa muy ligera, ¿no? Para poder tener más velocidad y no se cansen tanto. ¿Qué hicieron esas personas? Se despojaron de todo peso.
Pero cuando entendemos nosotros perfectamente este texto, dice, despojémonos de todo peso. ¿Cuál es el peso del que tú y yo nos tenemos que quitar? Una cosa es el pecado, porque dice, despojémonos de todo peso y del pecado. O sea, de las dos cosas. Ya no cargues, si eres hijo de Dios, todos aquellos pensamientos que te hacen claudicar en tu carrera. No estés pensando, es que soy adúltero, es que sigo fallando, es que no valgo nada. Señor, ¿cómo puedes? Ya abandona esos pensamientos. Esto no es una charla motivacional. Lo que quiero ilustrarte es que deja de sentirte miserable, porque todos fallamos. Todos fallamos en el camino del Señor. Todos fallamos en esta hermosa y preciosa carrera. Todos. Y deja el pecado atrás. Si hoy caíste, si hoy pecaste, sabes que puedes ir delante del Señor y confesar tu pecado y tendrás perdón porque conoces ¿qué? El Evangelio. Y porque el Señor te ha traído a su presencia, Él te arrastró. ¿Estás conmigo? ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Ya, deja ese pensamiento atrás que no te permite correr, que en tus fuerzas no vas a lograr nada. Deja de pensar eso. Porque el Señor es el que te hace correr la carrera con paciencia. ¿Cómo se corre esa carrera con paciencia? Hace mucho habíamos estudiado la palabra paciencia en el contexto de Colosenses 3, 12, 13, y decía precisamente que ser pacientes y benignos unos con otros, y esa en el original es la palabra mectumeo. Pero esta palabra paciencia es otra. Esta palabra viene del griego upomoné. Upo, y sí vale la pena describirla así, upo, significa bajo o hipo, y meno, permanecer, soportar. Así que paciencia significa, se refiere especialmente a la capacidad que Dios da a los creyentes para que puedan permanecer, soportar los desafíos que Él les asigna. Eso es correr con paciencia la carrera del Señor. Sabiendo que tú no pudiste haber venido al Señor, sino que Él te atrajo y en su amor y en su infinita misericordia, Él te da incluso el poder y la voluntad para persistir en la carrera. Que no depende de ti, hermano. Que no depende de mí. Que siempre se trata de ¿quién? De Dios. ¿Por medio de quién? De Jesús. Y vemos su gracia salvadora en todo esto. Así que correr con paciencia la carrera es que Dios te va a hacer soportar todas las pruebas que Él ha puesto para ti. ¿Cuál es el fin de las pruebas, hermanos? ¿Desanimarte? ¿Que tires la toalla? ¿Que te salgas de la carrera? ¿Cuál es el propósito de las pruebas del Señor? Fortalecer tu fe. Que dependas cada vez menos de ti y más de Él. Que te despojes de todo peso y del pecado y que vayas directamente a sus pies. De eso se trata, mis hermanos. ¿Y cómo puedes llegar ahí? Por el Evangelio. ¿Cómo llegaste a conocer al Señor? Por el Evangelio. El problema, ya para ir cerrando, es que dejamos de acercar nuestro corazón al Evangelio todo este tiempo. Y pensamos que el Evangelio se escucha una sola vez. Y ya. Que yo escuché el Evangelio, que el Señor me atrajo y no lo necesito nunca más. Pero bien decía el pastor en la mañana, hay gente que se extravía, hay gente que se sale de la carrera, hay gente que no se quita el peso y el pecado y que pierde el ritmo dentro de esta carrera y que son creyentes, pero han olvidado el Evangelio. ¿Tú has olvidado el Evangelio alguna vez? Yo lo he olvidado también. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio siempre se trata de los demás, recuerden.
El Evangelio se trata de que tú entiendas que estabas destituido de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte y que Él en su gracia nos da salvación de una vida muerta y alejada de Él. ¿No es verdad? Y se nos olvida que llegamos a los pies de Cristo por gracia. Y que cuando estamos en la iglesia, como que decimos, ya empecé, ya estoy aquí, ya no tengo nada más que hacer. No, no es así. Nunca te olvides del Evangelio. Acerca tu corazón al Evangelio. Cuando llegamos a Cristo fue porque alguien nos predicó el Evangelio de alguna forma y creemos que ya no es necesario recordarlo todo el tiempo que estamos aquí. Que basta con escucharlo y creerlo una sola vez y ya, pero como creyentes debemos recordarnos esto todo el tiempo, que tenemos que abrir y acercar nuestro corazón al Evangelio recordando que tú y yo estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados, y que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Tienes que abrir el corazón y recordar que la paga del pecado es muerte, y que tú y yo estábamos muertos. Tenemos que abrir el corazón y recordar que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tienes que acercar tu corazón al Evangelio para recordar que hemos pasado de muerte a vida por el sacrificio de Jesús. Acerca tu corazón al Evangelio y recuerda que estamos crucificados con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y por último, entre tantas cosas, porque es mucho lo que el Señor nos da, ¿qué abogado tenemos para con el Padre cuando pecamos? ¿Ven? El otro día estábamos platicando, mi esposa y yo, con unos amigos muy queridos, y uno de ellos nos decía que fue un evento y que les hicieron hacer un ejercicio de escribir en un papel, bueno, les entregaron más bien una hoja con una serie de pecados. Y los formaron antes de entrar como a un lugar. Y le dijeron a cada una de las personas que estaba ahí, de esta lista, pues, tacha los pecados que has cometido. Y era una lista enorme, dice. Que era un lugar un tanto oscuro y que afuera de ese lugar antes de entrar se oían latigazos. Pues, la gente escucha y no sabes qué pasa, te inquieta, ¿cierto? Y van pasando uno por uno atrás de ese lugar donde estaban formados. Y cuando entraban, había una persona que le decía, los abrazaba y oraba por ellos y les decía, ¿toda esa lista son tus pecados? Sí. Y al fondo de ese cuarto había una cruz enorme. Y les dijo, esta persona ve y esa lista clávala en esa cruz. A mí me conmovió mucho. El solo hecho de imaginarlo me conmueve. Porque tú y yo estamos aquí gracias a Cristo. Porque tú y yo estamos acá gracias a que Él nos atrajo con su amor y con su poder. Y que todos esos pecados han quedado clavados en la cruz. Y que tú ya no eres ese que describe Pablo en sus cartas. Y yo quiero pensar que si eres miembro de alguna iglesia, es porque te has distinguido de ser un seguidor a ser un discípulo. Y por ende eres hijo de Dios. Y que cada vez que tú estés por claudicar en esta carrera tan hermosa y tan difícil, pero con la recompensa de la vida eterna,
vayas a la cruz, que mires la cruz, porque la cruz es el Evangelio. Si esta mañana tú te sientes decaído, si esta mañana tú te sientes agobiado, que dices, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy? No tiene sentido ir. Si te encuentras desanimado, quiero que te pongas de pie y cierres tus ojos para que el Señor te anime. Vamos a ponernos todos de pie. Todos vamos a ponernos de pie. Para que todos recordemos el Evangelio. Amén. Así que inclina tu rostro ahí, cierra tus ojos, que nada te distraiga y tú ora al Señor. Tú sabes cuál es tu necesidad, tú sabes en qué estás flaqueando, tú sabes si no has tenido fuerzas, solo tú lo sabes. Y seriamente, de verdad, quiero que te concentres en esto, que recuerdes el Evangelio, de dónde te sacó el Señor. ¿Cómo fue que llegaste a sus pies? ¿De qué te libró el Señor? Tómate un minuto para hacer esa retrospectiva de tu vida y que le agradezcas porque Él te arrastró con su amor y con su poder. Tómate un minutito más. A lo mejor es tiempo también que le agradezcas y que le digas gracias, Señor, porque me has rescatado de las garras de la muerte. Que le digas gracias porque arrancaste de mí este pecado. Gracias, Señor, porque por ti soy lo que soy. Gracias, Cristo, porque me has llenado de favores y misericordias y no los he merecido. Gracias porque en todo este tiempo nunca he dejado de ver tu mano poderosa en mi vida. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades tú me animas y me impulsas a seguir. Gracias, Señor, porque aunque me siento flaqueando en mis fuerzas, tú las renuevas como las del búfalo, Señor, y me haces seguir adelante, no porque sea capaz, sino porque tú, Señor, eres el que me anima y me impulsa. Gracias, Señor, porque tomaste todos mis pecados y los has clavado en la cruz. Y hoy puedo decirte, Padre, y gracias a esa adopción soy tu hijo y puedo tener comunión contigo. Gracias, mi Dios, porque me encuentro aquí y puedo y quiero hacer tu voluntad. Ora al Señor. Es un tiempo de cobrar ánimo, de cobrar fuerza y de seguir adelante en lo que el Señor nos ha entregado. Mi Dios, gracias te damos porque estamos esta mañana delante de ti. Podemos llamarnos tus hijos y sabemos, mi Dios, que tú, por medio de Jesús, nos has dado esta adopción preciosa de poder pertenecer a tu familia. Mi Dios, yo oro esta mañana por todos mis hermanos, aquellos que se sientan cansados, afligidos, abatidos, que probablemente sientan que no tengan fuerzas para continuar. Te pido que los animes, Padre, que los llenes de tu espíritu, que avives el fuego que está en ellos para que puedan continuar la carrera, Señor, para que puedan seguir creciendo en ti y no solo que puedan crecer en ti, sino que hagan crecer a los demás, Señor. Llénalos de fe, Señor, y que puedan ellos compartir el Evangelio a todas sus familias, que ellos también sean instrumento en tus manos para poder traer a otros, Señor, a tus pies, para que te conozcan, para que conozcan las maravillas de tu bondad, de tu amor, de tu misericordia, de tu perdón, de tu gracia salvadora, de todo aquello, Señor, que siempre nos das, las bendiciones espirituales, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos que han escogido la buena parte y sentarte y escuchar
y sentarse y escuchar tu palabra, Señor. Llénalos, Señor, de tu fuerza, de tu poder. Anímalos en la fe, impúlsalos, Padre, y que cada vez que tengan un problema sepan recurrir al Rey de Reyes, al que perdona pecados, al que simplemente dio su vida por todos y derramó hasta la última gota de su ser para que podamos tener entrada y vida eterna, Señor. Gracias, Padre, porque nunca nos vas a echar fuera, porque a los que tú has traído a la mano de Cristo jamás los vas a soltar, mi Dios, y te agradecemos por eso, y te alabamos y te bendecimos y estamos agradecidos porque toda la gloria es tuya, toda la honra, el poder, el dominio y la majestad te pertenecen. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor.